En el video de hoy tocaré un tema que me tiene algo preocupado y me explico a continuación. Si escribes ahora mismo en YouTube cómo reparar tarjeta microSD protegida contra escritura, te saldrán miles de videos con muchas soluciones y siempre con un final feliz. Y desde ahora te digo que cuando una tarjeta microSD se protege contra escritura, lastimosamente no se puede reparar. Te invito a que te quedes hasta el final del video, que será un poco diferente a los habituales, pero lo considero necesario para que las personas comprendan y sepan la verdad sobre este tema. Primeramente comencemos por la raíz del problema. ¿Qué cosa es la protección contra escritura? No soy bueno dando conceptos ni definiciones, pero diría que no es más que el estado o condición de un dispositivo que puede ser provocado de manera forzada o externa y que no permite, como dice el término, la escritura en el mismo. Ya sea que no se puede borrar, ni cambiar el nombre, ni eliminar, en fin, no se puede cambiar el estado del dispositivo. Y cuando hablo del dispositivo, hablo de memorias USB o pendrives, discos duros, tarjetas microSD, en fin. Pero donde más se nota es en pendrives y en tarjetas microSD. Ahora, ¿cómo reconocemos que nuestro dispositivo está protegido contra escritura? Pues existen varias maneras. La clásica y más común es a la hora de formatear, cambiar nombre o copiar algún archivo hacia el dispositivo y que nos salga el típico cartel de que el disco está protegido contra escritura. En el caso específico de las microSD, también existe otra manifestación, que es cuando el dispositivo se deja formatear, pero al volverla a conectar al ordenador o el teléfono, los archivos continúan presentes, siendo un síntoma de algún tipo de protección contra escritura. ¿Por qué se puede quitar la protección contra escritura en pendrives y en microSD no? Las memorias USB o pendrives están compuestos de chip controladores, tanto de almacenamiento como central. Aquí en el canal tenemos toda una lista de reproducción que te dejaré en la pantalla final, donde con nuestro método reseteamos el controlador mediante software especializados tanto en pendrives, tarjetas microSD o cualquier dispositivo. Existen dos maneras de activar la protección contra escritura. Una forzada por el usuario y otra externa, debido a diferentes factores que inciden en el dispositivo y hace que el mismo se proteja. La forzada no es más que el uso de softwares, muy comúnmente el CMD o símbolo del sistema, donde mediante comandos se puede proteger el dispositivo contra escritura, debido a que tiene dentro información valiosa para el usuario y este último no quiere perder, eliminar o modificar, siendo esto comprensible. Esta protección contra escritura forzada son los típicos videos tutoriales que ves que son reparados usando el registro de Windows, el mismo CMD o incluso el Rufus, esa famosa herramienta para crear pendrives booteables para instalar nuestros sistemas operativos. En el caso de las tarjetas microSD, esa protección contra escritura forzada se realiza mediante un adaptador SD, insertando la microSD dentro de ese adaptador y bajando la muesca que traen todos estos adaptadores hacia la posición de abajo, con una flechita que nos dirá lock o bloqueado en inglés. En este caso, simplemente con conectar nuevamente dicho adaptador y subir la posición de la muesca hacia arriba, ya la tarjeta microSD estaría desbloqueada y lista para usar. Este tipo de videos tutoriales también es súper común, pero como solo es para este tipo de casos en particular y la mayoría de las veces la protección contra escritura es externa, verás miles de comentarios de que simplemente no les ha funcionado. Pero Daimel, ¿no has dicho nada sobre la protección contra escritura externa? Bueno, vale, prosigamos entonces. La protección contra escritura externa es cuando ocurren hechos que inciden sobre el software y vida en sí del dispositivo, ya sea pendrives o tarjetas SD. En los 10 años que llevo como reparador han habido muchos problemas, por ejemplo fallas físicas del propio dispositivo, problemas de conexión ya sea con el ordenador o el teléfono, virus, caídas, controlador dañado en caso de los pendrives, extracción no segura en los ordenadores, una simple falla en el fluido eléctrico, en fin, muchas cuestiones. En el caso de las microSD, además de todo esto,
Existe un hecho latente, y es que las tarjetas microSD no tienen chip controlador, pues son dispositivos programables por los fabricantes. Es decir, el fabricante mediante software determina la cantidad de escritura posible que tendrá dicha SD, y que no mencionan supuestamente para no afectar la comercialización de las mismas. Les pongo un ejemplo. Si una tarjeta microSD fue programada para 5000 escrituras, al llegar a este estado, la tarjeta SD simplemente se protegerá contra escritura, y al no tener un chip controlador para poder resetearlo, por ser simplemente programada, no se podrá reparar. Esas 5000 que les puse en el ejemplo dependerá del uso que el usuario le dé a la tarjeta microSD. Esta protección es más común verla en el mundo actual, ya que al depender simplemente del factor tiempo, nos puede ocurrir a todos. El objetivo de este video no es dañar a nadie, es solamente abrir un poco los ojos en cuanto a esta creencia que aún me preguntan cada vez más en la caja de comentarios. ¿Se puede entonces reparar una tarjeta microSD? Y la respuesta es que sí, siempre y cuando no sea un problema de protección contra escritura, sino más bien un problema de formato puntual o de comunicación, ya sea con el ordenador o en un smartphone. A continuación, te dejaré la siguiente lista de reproducción sobre cómo reparar tarjetas microSD de aquí del canal, por si te llegara a ocurrir este caso.